Biocombustibles, alternativas sostenibles a los combustibles fósiles. Introducción. A medida que la población mundial continúa creciendo, hay también un crecimiento per cápita de la demanda de energía. Relacionado con esto hay acuerdos para reducir las emisiones de dióxido de carbono a las que se llegó en la conferencia de Kioto y en 2015 con los acuerdos de París. En este gráfico circular observamos las zonas y regiones del mundo que más emisiones de dióxido de carbono emiten a la atmósfera, destacando China con el 29.4%, los Estados Unidos con 14.3%, el área económica europea con 9.8%, la India con 6.8%, Rusia con 4.9%, Japón 3.5% y el resto del mundo con 31.5%. Con estos acuerdos se busca reducir de forma drástica la emisión de gases de efecto invernadero en los próximos 10 a 15 años. El primero de estos protocolos fue el protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: el dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, y los otros 3 son gases industriales fluorados: hidrofluorocarburos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, en un porcentaje aproximado de al menos un 5% dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones de 1990. Por ejemplo, si las emisiones de estos gases en 1990 alcanzaban el 100%, para 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al 95%. Esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo, sino que este es un porcentaje a escala global y por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir la contaminación global. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. Estados Unidos, mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado el protocolo. El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer esta convención. Acuerdos de París. El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. Su aplicación sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la 21ª Conferencia sobre Cambio Climático, COP21, por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. Hasta el 3 de noviembre de 2016, este instrumento internacional había sido firmado por 97 partes, lo cual comprende 96 países firmantes individualmente y la Unión Europea, la cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre de 2016. De esta manera se cumplió la condición para la entrada en vigor del acuerdo, artículo 21.1, al ser ratificado por más de 55 partes que suman más del 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El jefe de la Conferencia de París, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, dijo que este ambicioso y balanceado plan es un punto decisivo histórico en el objetivo de reducir el calentamiento global. El 1 de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de este acuerdo, dadas sus promesas de campaña en pro de los intereses económicos de la nación. Todos los demás países del mundo reiteraron su compromiso y comunicaron que no se iban a retirar del acuerdo, aunque Estados Unidos lo hiciese. Los países latinoamericanos que más se habían involucrado en la consecución de los objetivos fijados en el acuerdo expresaron su preocupación por la reducción de transferencia de tecnología y financiación internacional que supondría la retirada de Estados Unidos para su proceso de transición energética. Actualmente, con la elección de un nuevo presidente, en este caso el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a regresar a los acuerdos de París y intensificar las políticas de reducción de gases de efecto invernadero. Otro hecho importante es la reserva total mundial
económicamente recuperable de los tres principales combustibles fósiles, que son el carbón, gas natural y petróleo. Utilizando la tecnología y asumiendo los niveles de consumo continuo actuales, son respectivamente menos de 1000 años, 35 años y 16 años las reservas de estos tres tipos de combustibles. La industria moderna depende casi totalmente de estos suministros limitados. Aproximadamente el 93% del combustible fósil consumido en el mundo es para producción de energía, con un uso de solo un 7% para la producción en la industria de solventes, plásticos y un almacenaje de otros productos químicos orgánicos. Lo que significa que gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles y su uso en la producción de energía. Otro tanto sería la agricultura y otro tanto vendría de la producción y la utilización de este petróleo para la elaboración de productos plásticos. Esto hace muy importante buscar nuevas fuentes de energía que sean más baratas y que sean más equilibradas con el medio ambiente, lo cual se ha buscado en las últimas décadas disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Y en estas alternativas tenemos algunas fuentes de energía. El agotamiento progresivo de la energía fósil combustible global ha generado una necesidad en continuo aumento de buscar fuentes alternativas de energía. Esto hasta ahora ha incluido la utilización de la fuerza hídrica, de las mareas, las olas y del viento, la adquisición del aporte de energía solar y geotérmica, y la menos entendida pero más significativa, la energía nuclear. Con todos estos sistemas no existe todavía una respuesta definitiva sobre el gasto económico y energético necesario para una operación con éxito. Sin embargo, no se puede dudar de que los combustibles fósiles desaparezcan completamente en un futuro no muy lejano. Y es que la población mundial sigue aumentando y las necesidades energéticas con ellas también, entonces necesitamos nuevas fuentes de energía que ayuden a solventar estos problemas y a su vez disminuir el uso de los combustibles fósiles que están ocasionando un calentamiento global y con ello un cambio en el clima que puede ser perjudicial para amplias zonas de la población mundial. Biomasa como fuente de energía. Actualmente hay una creciente valoración de los sistemas de energía biológica y que los avances en esta área puedan pronto ofrecer una realidad económica a algunos procesos seleccionados. La biomasa, como los residuos del bosque, de la agricultura y de los animales, y los desechos orgánicos industriales y domésticos pueden ahora ser convertidos mediante procesos físico-químicos y o de fermentación para eliminar combustibles y sustitutos petroquímicos. Como las fuentes de combustible fósil están agotadas y cada vez son más caras, la conversión de residuos orgánicos en combustibles líquidos adquiere una consideración económicamente más atractiva. El material derivado fotosintéticamente no está generalmente en un estado suficientemente seco para poseer un valor calorífico atractivo, ni en una forma que sea la mejor que se ajuste a la tecnología moderna. Pero en estas situaciones se han desarrollado procesos que ayudan a que estos problemas disminuyan y se pueda utilizar estas materias primas para la producción tanto de biodiesel como de bioetanol, que son los principales biocombustibles que se han estudiado en nuestros días. Fotosíntesis. Los organismos fotosintéticos, tanto los terrestres como los marinos, pueden ser considerados como transformadores continuos de energía solar que están renovándose continuamente. La fotosíntesis de las plantas por sí sola fija alrededor de 2 por 10 a la 11 toneladas de carbono con un contenido de energía de 2 por 10 a la 21 joules, lo cual representa unas 10 veces el gasto de energía anual mundial y 200 veces nuestro consumo de energía alimenticia. La magnitud y el papel de la fotosíntesis no se han tenido en cuenta durante mucho tiempo, porque nosotros usamos una proporción muy pequeña de carbono fijado. No debemos olvidar que la fotosíntesis en el pasado daba lugar a todas las fuentes de carbono fósil presentes, que son el carbón, el petróleo y el gas natural. Así, la biomasa derivada biosintéticamente, que está disponible en diferentes formas a nuestro alrededor, podía ser perfectamente transformada en combustibles que se pueden almacenar y en provisiones químicas de comida, como los alcoholes y el gas metano.
La eficiencia actual de la captación de la energía solar por las plantas verdes puede ser como mucho del 3 al 4%, siendo las más productivas las plantas fotosintéticas como el maíz, el sorgo y especialmente la caña de azúcar. La actual crisis de energía que atraviesa el mundo ha centrado la atención en las reservas limitadas naturales de combustible fósil. Esto, asociado con el aumento dramático de la industrialización en muchos países en desarrollo, ha generado una creciente presión económica y comercial de aportes de energía más baratos y fiables. El único aporte alternativo y regenerable de provisiones de comida en la industria química provendrá de productos de fotosíntesis como por ejemplo azúcar, almidón y lignocelulosa. La biomasa puede ser considerada como una fuente de energía renovable y puede convertirse en energía directa o en compuestos transportadores de energía que la liberen mediante combustión, sistemas de digestión anaeróbica, destilación destructiva, gasificación, hidrólisis química e hidrólisis bioquímica. Opciones para la conversión de biomasa en energía. En este gráfico observamos que la energía solar, que es capturada por las plantas fotosintéticas y otros organismos, pues puede ser convertida en vegetación natural, en este caso hierba, follaje, madera y algas. Algunos de estos son desechos de la agricultura, industria y urbanos, y otros son cosechas energéticas como la caña de azúcar, mandioca y árboles especiales. Esta biomasa puede pasar por diferentes procesos químicos por los cuales obtenemos diferentes materias primas que pueden ser utilizadas para la producción de energía. Si damos la combustión, obtenemos electricidad y vapor a alta presión. Si utilizamos el proceso acuoso, podemos una reducción química y obtenemos aceites, en una fermentación alcohólica etanol y en otra fermentación anaeróbica metano. Y si vamos a procesos químicos en seco, en una pirólisis obtendríamos aceites, carbón y gas. En una gasificación, el gas con energía media tendría metano, metanol, amonio y electricidad. Y en la hidrogasificación tendríamos metano, etano y carbón. Biocombustibles. Actualmente se tienen tres grandes productos que son el biodiesel, el bioetanol y el biogás. Entonces, en este gráfico observamos las materias primas más importantes. Para biodiesel tendríamos que utilizar especies altamente productoras de aceites como la jojoba, cártamo, colza, girasol, soya, aceite de cocina reciclado, grasas animales o sebo y algas. Estos productos pasan por un proceso llamado transesterificación, en donde son separados del glicerol los ácidos grasos y con ciertas adiciones químicas se pueden utilizar como combustible para motores diésel. Las fuentes de bioetanol más importantes actualmente tenemos la caña de azúcar, sorgo dulce, maíz, trigo, cebada, papa, madera y restos de la madera. Y en la producción de biogás podemos utilizar estiércol animal, residuos agrícolas como la cachaza de caña de azúcar, residuos de mataderos, residuos de levaduras y materia seca vegetal. Todo esto trabajado en un biodigestor en donde las fermentaciones producen diversos gases que pueden ser utilizados para la generación de energía. El procesamiento técnico de la biomasa depende de muchos factores, incluyendo el nivel de la humedad y la complejidad química. Con materiales que tienen un alto contenido en agua, es normal evitar la necesidad de secar el sustrato. La fermentación alcohólica para obtener etanol y la digestión anaeróbica a metano, así como la reducción química a aceites hidrocarbonados son posibles. Los materiales con baja humedad como la madera, la paja y el bagazo pueden ser quemados para dar calor o para producir vapor para la generación de electricidad. Sometidos a procesos termoquímicos como la gasificación y la pirólisis para producir compuestos ricos en energía como el gasóleo, carbón y eventualmente metanol y amonio. O tratados mediante hidrólisis alcalina o biológica para producir reservas de comida química para su uso en conversiones energéticas biológicas adicionales. Mientras que las reservas de petróleo disminuyen rápidamente y la moderna industria no ha alcanzado aún una capacidad real de cambiar a combustibles alternativos, ¿qué grado de realidad tienen las esperanzas de obtener combustibles alternativos de la biomasa? Bioetanol y biodiesel. La producción de alcohol por fermentación de azúcares y almidón es un arte antiguo y se considera a menudo uno de los primeros procesos microbiológicos usados por el hombre. La producción industrial de alcohol por fermentación se dibuja claramente tras el conocimiento de la mezcla y el destilador. Actualmente la producción de alcohol industrial es fundamentalmente sintética, por ejemplo no microbiológica, derivada de procesos petroquímicos. El etanol petroquímico se hace por la hidratación de etileno,
y la declinación de la producción microbiológica de alcohol a larga escala de etileno comenzó en la década de 1940. Durante 20 años de desarrollo a gran escala del refinamiento del petróleo, la producción industrial de alcohol de fermentación cayó por debajo de la producción de alcohol potable en la mayoría de las naciones industrializadas. Así, en países tecnológicamente más avanzados, el etanol se produce por medios químicos. En muchos países en desarrollo donde se dispone de materias primas baratas, el etanol todavía se produce para fines industriales, utilizando las técnicas de fermentación tradicional. Entonces aquí tenemos en este cuadro potenciales materias primas para la producción de etanol para su uso como combustibles. Entre ellas destacamos con almidón, granos de cereal, maíz, granos de sorgo, cebada, productos molidos, harina de trigo, trigo molido, maíz molido, raíces de almidón, mandioca y papas. Entre los productos celulósicos destaca la madera, el acerrín, desechos de papel, residuos forestales, residuos de la agricultura, desechos sólidos municipales y desechos de producción de ganadería intensiva. En los productos con azúcar tenemos sacarosa y azúcar invertido de sorgo, melaza, azúcar de remolacha, forraje de remolacha, caña de azúcar, lactosa, suero de leche, glucosa y desechos de sulfito. Y en otros tenemos la alcachofa de Jerusalén y pasas y bananas. Proceso de obtención de bioetanol. Pues aquí, dependiendo de las materias primas, hay diferentes procesos. Si son azúcares, en la preparación de la materia prima tenemos que tener la recogida y el triturado y filtrado de esta, para posteriormente pasar a la fermentación y después a la destilación. Si son cereales, tenemos que limpiar el grano, molerlo, después tener un proceso de licuefacción, cocción, sacarificación y después tendremos una fermentación y finalmente la destilación. Y si este proviene de la biomasa, pues tendremos que darle un proceso de acondicionamiento, trituración, una primera hidrólisis ácida, separación líquido-sólido, una segunda hidrólisis también se puede dar, y en estas situaciones entra en fermentación y al final en un proceso de destilación, en donde es separado el agua del alcohol en esta mezcla. Bueno, además de que los beneficios del etanol como combustible son considerables, ya que es una energía eficiente, no produce monóxido de carbono tóxico durante la combustión, por lo que es mucho menos contaminante que los combustibles convencionales. Es todavía más barato producir etanol a partir del petróleo químicamente que por procesos de fermentación a los precios actuales del petróleo. Actualmente es más llamativa la producción de etanol por fermentación que por petroquímica, aunque esto varía mucho dependiendo de los precios del petróleo. Actualmente, en el año 2020, los precios han bajado, lo que ha ocasionado que muchos países productores de petróleo tengan problemas con sus ingresos derivados de la explotación de este recurso. También, actualmente, debido a las políticas ambientales, se busca disminuir el uso de combustibles fósiles, como se mencionó al inicio, para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero y con ello mitigar los efectos del calentamiento global. Pues de esta forma, el uso del etanol, como el de otros combustibles alternativos, es impedido económicamente en los países industrializados hasta que los precios del petróleo de nuevo se mantengan en ascenso. Es inevitable que suceda, pero es difícil predecir cuándo sucederá exactamente. Y es que actualmente, con la actual epidemia de COVID-19 y otros factores políticos y económicos, los vaivenes en los precios de los energéticos pues hacen muy difícil establecer predicciones a largo y mediano plazo. Un dramático cambio económico en la producción de alcohol se produjo, por ejemplo, como consecuencia del masivo aumento mundial de los precios del petróleo crudo en la década de 1970. En aquella época los precios del barril de petróleo eran muy bajos con respecto a los actuales, pero el incremento de estos provocó una seria crisis energética en los países industrializados. Mientras que los precios del petróleo se han más que cuadruplicado desde 1975, el precio de los carbohidratos baratos adecuados ha subido mucho menos en promedio. Entonces, aquí la cuestión de la utilización de biocombustibles es más el peso político que el económico. Hasta que la cuestión política se empareje con la económica, tal vez veremos un mayor uso de los combustibles alternativos en nuestros vehículos y en la obtención de energía eléctrica. Las naciones importadoras de petróleo están deseando reducir sus gastos por importaciones y muchas subvencionan ahora alternativas producidas en su país. Dado que el alcohol puede ser utilizado como un sustituto parcial o total
como combustible de motores y pueden también convertirse fácilmente en etileno y productos relacionados. Su producción a partir de fuentes propias y renovables aún parece una estrategia alternativa atractiva. Históricamente el etanol y en menor medida el metanol se han utilizado ampliamente como combustibles en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho el modelo T de Henry Ford se diseñó para funcionar con alcohol, petróleo o cualquier mezcla entre ambos. Y es que en los inicios de la industria automotriz hubo muchas fuentes de energía para movilizar los automóviles, entre ellas el uso de aceites, alcohol, gasolina, inclusive automóviles eléctricos y a vapor. Pero al final de la década de los años 20, pues la principal fuente energética, por su alto poder y sobre todo su bajo costo, fue la gasolina, lo cual se impuso en la industria por más de 100 años hasta nuestros días. Aunque actualmente pues ya hay muchas compañías automotrices que están incursionando en el uso de baterías y en la combinación de etanol y otros combustibles para la movilización de sus vehículos. Un ejemplo de estos programas que buscan independizarse o disminuir su dependencia del petróleo es el programa Proalcool de Brasil. Brasil se vio especialmente afectado por el aumento de los precios del petróleo en los años 1970, puesto que el gobierno, a imitación del modelo estadounidense, en el tema de servicios de transporte había invertido mayoritariamente en el tráfico por carretera. La red de ferrocarriles se quedó paralizada, el transporte en barco también. Grandes proyectos como la autopista transamazónica abrieron zonas del país hasta entonces inaccesibles a los automóviles. En la imagen vemos que en Brasil tiene etanol como combustible disponible en todo el país. Mostrada aquí una típica estación de abastecimiento de Petrobras en Sao Paulo, con los dos combustibles disponibles, alcohol, etanol, marcado con A, y gasolina con la letra G. En 1975, a iniciativa del gobierno militar, dio comienzo el Programa Nacional Proalcohol, con el objetivo de sustituir la mayor parte de las importaciones de petróleo por alcohol. El etanol para los coches de alcohol se obtiene de la caña de azúcar, que contiene un 12% de azúcar, o de la cazaba, mandioca, una planta que proporciona almidón por fermentación del azúcar. Las dimensiones del proyecto biotecnológico aparentemente más importantes del mundo eran poco habituales. De 1975 a 1980, las superficies de cultivo de caña de azúcar crecieron en un 70%. En 1981 se produjeron 4.6 millones de litros de alcohol y en 1985 9 millones de litros. Los mayores problemas se podían solucionar técnicamente. La adición de un 22% de alcohol a la gasolina no requiere ningún tipo de modificación técnica en los motores. Sin embargo, los vehículos que solo funcionan con alcohol, según afirmaciones de los expertos, hay que tener en cuenta el mayor índice de compresión. Se deben instalar las llamadas bujías de encendido frías y se necesita un racor de aspiración calentado, una protección especial anticorrosión para el depósito y el carburador, así como un sistema de arranque en frío. Como pueden ver, hay muchas modificaciones que deben realizarse al motor y a partes de almacenamiento en el automóvil para funcionar con 100% alcohol. Otra parte importante del programa Proalcohol es que se fomentó el cultivo de la caña de azúcar y otras plantas energéticas mediante créditos extremadamente ventajosos. La nueva construcción y la expansión de las destilerías recibió apoyo estatal, se garantizó el precio del producto, se amplió la investigación y el desarrollo. En 1982 los costos del programa Proalcohol ya se elevaban a 8,000 millones de dólares. Con seguridad contribuyeron a la enorme deuda exterior de Brasil y a la inflación del 200%. En contra de eso, el gobierno se escudaba en los 7,000 millones de dólares que se habían ahorrado hasta el momento en importaciones de crudo. Otro hecho importante con el aumento de la superficie de producción de caña de azúcar fue que se provocó con ello la disminución de otros cultivos como el arroz y el maíz. Además, ha aumentado la presión sobre los bosques tropicales al deforestar miles de hectáreas de ese ecosistema para convertirlas en plantaciones de caña de azúcar. Y es que estos programas de producción de alcohol tienden a competir con la producción de alimentos, además de que también expanden la frontera agrícola, cosa que en muchos países ya no se puede o ya no se debería de expandir, como es el caso de Brasil, que en el año 2019 sufrió una serie de incendios debido a que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro estuvo estimulando
la apertura de nuevas tierras agrícolas, sobre todo para la producción de soya para exportación. Entonces aquí tenemos grandes dilemas: o producimos alimentos o producimos combustibles, porque los dos sistemas no son compatibles. Y además debemos de producir la misma cantidad de alimentos y materias primas en la misma superficie de tierra si es que no queremos aumentar las zonas de deforestación y aumentar con ello las emisiones de dióxido de carbono. Entre 1975 y 1980, la superficie de cultivo de arroz en Brasil disminuyó en un 28%. Aproximadamente 200 plantaciones gigantescas de caña de azúcar habían expulsado de las mejores tierras a los pequeños campesinos y arrendatarios que producían maíz, arroz y frijoles negros para los sectores más pobres de la población. Los 2 millones de puestos de trabajo recién creados constituyen un argumento muy gastado para el proyecto del alcohol. A los trabajadores solo se les necesita durante la temporada y reciben sueldos miserables. Únicamente de este modo se puede producir etanol de forma rentable. En asociación con multinacionales madereras, se talaron y siguen talando bosques tropicales de forma radical. Como ahora ya se sabe por todo el mundo, es un error fatal suponer que los bosques tropicales se van a recuperar debido a que crecen de forma exuberante. Al contrario, junto con los arrecifes de coral, constituyen los sistemas ecológicos más sensibles. Entonces, los programas de producción de alcohol de Brasil, al tener estos graves fallos de diseño e implementación, pues han ocasionado más problemas de los que querían resolver. Para el proyecto fue ventajoso producir caña de azúcar in situ. Así evitaron los elevados costos de transporte y almacenamiento. Además, el Estado aseguró en 1979 a la industria automovilística que en todas las grandes ciudades se podría comprar etanol como combustible en todo momento. Por ese motivo, las empresas de automóviles estaban dispuestas a fabricar vehículos con motores especiales que funcionaran exclusivamente con etanol hidratado. Al contrario que el etanol hidratado, el etanol anhidro se mezcla con la gasolina. El gobierno brasileño y el Banco Mundial fomentaron la producción de etanol y la venta de automóviles que funcionasen exclusivamente con etanol. Para ello, respaldaron indirectamente la producción de etanol hidratado. A pesar de los programas atractivos y las ayudas financieras estatales, el proyecto Proalcohol no se logró imponer. Dado que los precios del crudo descendieron en los años 1980, la producción de alcohol como combustible se vio sometida a presión. En 1981 y 1989, el mercado de etanol brasileño se colapsó. Los precios fijados por el Estado para el azúcar y el etanol se acoplaron para garantizar el suministro de alcohol como combustible. En 1990 se liberalizó en parte el mercado del azúcar. La fabricación de azúcar cobró significativamente un mayor atractivo. Además, el Estado se vio obligado a recortar los pagos de subvenciones por un importe aproximado de 1.500 millones de dólares. A finales de 1997, estos problemas desembocaron en el programa Proalcohol 2. Sin embargo, la cantidad de vehículos nuevos adquiridos que funcionaban con etanol se redujo de manera drástica. En 2002, Brasil reactivó de nuevo su programa Proalcohol. Debido al aumento de los ingresos en Brasil, los expertos cuentan con que se incremente la venta de automóviles en general. Con ello, debería quedar asegurado el uso de la mezcla de gasolina y etanol, y por tanto también la fabricación de etanol anhidro. Con esto damos por concluida esta presentación. Si ustedes quieren más información al respecto sobre los biocombustibles y otros temas tocados de biotecnología, pueden visitar este blog donde hay más información referente al tema. Y por mi parte es todo. Espero que les haya interesado y gustado esa información y nos vemos en el siguiente video.